profesora, buenos días. Mi nombre es Ángel Cobos. En esta etapa de primer corte voy a hacer la presentación de mi exposición acerca de electricidad estática, de mi primer corte asignado a la materia de electromecánica. En primer lugar, vamos a definir qué es la electricidad estática, en donde es un fenómeno de las superficies que se genera cuando dos o más cuerpos entran en contacto y se separan de nuevo. Esta acción da lugar a una separación o una transferencia de electrones negativos de un átomo a otro. El fenómeno de carga por fricción ocurre cuando los materiales no solo están en contacto, sino que se rozan entre sí. El material se carga positiva o negativamente y se genera la electricidad estática. La carga por fricción y la carga por pelado generan una descarga electrostática mayor que la carga por contacto. Es un fenómeno que se debe a una acumulación de cargas eléctricas en un objeto. Esta acumulación puede dar lugar a una descarga eléctrica cuando dicho objeto se pone en contacto con el otro. Vamos a hablar de la ley de Charles-Agustin-Coulomb, la cual nos dice que la fuerza de atracción o repulsión de un cuerpo es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, generando un campo eléctrico. La importancia de la ley de Coulomb radica en que ésta nos permite plantear las fases de la interacción de las cargas puntuales dentro del fenómeno eléctrico y electromagnético, permitiéndonos conocer cuál es la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales. Vamos a definir qué es átomos, protones, neutrones y electrones. Primera medida, cada átomo se compone de un núcleo con protones que tienen carga eléctrica positiva y neutrones que no tienen carga. Alrededor de este núcleo semejante a lo que sucede entre el Sol y los planetas, orbitan los electrones que tienen carga eléctrica negativa y se encuentran en igual cantidad que los protones. Entonces, ¿de dónde viene la electricidad? Los protones dentro del núcleo del átomo y los electrones que forman la corteza cuentan con una carga eléctrica, en ambos casos es la misma, con la diferencia de que la carga de protones es positiva y la de electrones es negativa. Los protones tienen una carga eléctrica positiva, los electrones tienen una carga eléctrica negativa y los neutrones tienen ambas cargas eléctricas, por lo que son neutros. Si el número de protones y electrones son iguales, ese átomo es eléctricamente neutro. ¿Cuáles son los metales conductores de electricidad? Tenemos metales como el cobre, el oro, el hierro, la plata y el aluminio y sus aleaciones, aunque existen otros materiales no metálicos que también poseen la propiedad de conducir la electricidad, como el grafito o las disoluciones y soluciones salinas, por ejemplo el agua de mar. Ahí podemos ver las imágenes de los metales que son conductores y los que no. Los metales son buenos conductores por el tipo de átomos que los conforman. Pues bien, todos los metales tienen una estructura atómica tan estable que cuando la electricidad contacta con dicho material, los electrones fluyen sin problemas de un extremo a otro del metal. Materiales aislantes o no conductores. Estos pueden ser el plástico, la madera, las cerámicas y la goma, como vemos en la imagen. Vamos a hablar de Robin van den Graaff. Fue un licenciado y maestro en física de la Universidad de Alabama de Estados Unidos con una gran trayectoria y aportes significativos a la ciencia. Sus investigaciones se centraron en la física nuclear e inventó generadores electrostáticos, los cuales producían altos voltajes para el estudio de partículas atómicas. En su primer diseño en 1929 producía 80.000 voltios y en sus importantes avances llegó a desarrollar un generador más grande que ya generaba 7 millones de voltios. El generador de Van de Graaff es una máquina que almacena carga eléctrica
En una gran esfera conductora hueca, gracias a la fricción que produce una correa sobre unos peines metálicos, las cargas son transportadas por el peine conectado a la esfera hasta donde ésta comienza a acumularse. Vamos a hablar de los fenómenos de las tormentas eléctricas. Es un fenómeno meteorológico caracterizado por la presencia de rayos y sus efectos sonoros en la atmósfera, denominados truenos. Las tormentas eléctricas son peligrosas para los ciudadanos. Todas ellas van cargadas de rayos que pueden descargar entre 1000 y 10 millones de joules de energía. Si impactan sobre una persona, pueden acarrear numerosas lesiones e incluso provocar la muerte. En la atmósfera, en condiciones normales, existe un equilibrio entre las cargas positivas y negativas, mientras que durante una tormenta eléctrica la parte baja de las nubes se carga negativamente e induce una carga positiva en la Tierra y los elementos situados sobre ella, a partir de cierto nivel de campo eléctrico. El aire deja de ser aislante y las nubes se descargan sobre la Tierra con un arco eléctrico al que llamamos rayo. Crear- Se crearon las primeras formas de generación de electricidad, inventadas en 1880 por el ingeniero James Wayne Self. Presentan unos discos que giran en sentidos opuestos y donde las lengüetas metálicas se cargan por inducción, cerrando y disparando el contacto a través de unas escobillas de metal. Cuando giran, la electricidad se acumula, liberando tensión creciente y almacenando carga eléctrica a través de un dispositivo. Otro elemento es la botella Leyden. Es un dispositivo que permite almacenar cargas eléctricas comportándose como un condensador. La varilla metálica y las hojas de estaño o aluminio conforman la armadura interna y la armadura externa está constituida por la capa que lo cubre. Tenemos acá un generador electrostático o máquina electrostática. Es un dispositivo mecánico que produce electricidad estática o electricidad a alta tensión y corriente continua. Los generadores electrostáticos funcionan mediante el uso de energía manual u otra para transformar trabajo mecánico en energía eléctrica. Eh, Profe, eso es todo. Muchas gracias. Qué pena correr con la presentación, pero el tiempo ya no nos da. Muchas gracias. Hasta luego. Y queda la bibliografía que se utilizó, se plasma en la investigación. Gracias, profe.